Esta conferencia comenzará a grabarse. Sí, te escuchamos, solo que un poco lejos, Manuel. Si puedes acercarte al micrófono, por favor. Gracias. ¿Ahora? ¿Acerca? ¿Mejoró o no mejoró? Sí, mejoró. Bueno. Adelante. Pues un gusto estar con ustedes hoy y agradecer al Instituto esta oportunidad para conversar de todo lo que hemos venido enfrentando en los últimos 40, 45 días a partir de esto que llamamos COVID, pero que es mucho más que COVID, ¿verdad? Es la pandemia, pero un conjunto de fenómenos que se han venido encadenando. Y la idea de la charla fundamentalmente es lograr sensibilizarnos todos a algo que podría ser una tarea para quienes estamos en riesgo, para quienes estamos en auditoría, sobre qué cosas debiéramos estar pendientes de desarrollar ahorita en medio de la crisis para generar lecciones para cuando salgamos de la crisis. En la pantalla pueden ver las convenciones que les recomendó Eduardo. Eso ayudará mucho a que podamos trabajar en el. Si observan, lo primero que quiero mostrarles es un paisaje motivador, porque esa imagen que ustedes están observando pude vivirla hace unos cuantos días antes del COVID y era maravilloso ver un arco iris en un atardecer, en una montaña, y todo lo que eventualmente puede significar para cada uno de nosotros el tema del arco iris y el final del arco iris y qué se va a encontrar uno al final del arco iris. Y ahorita es bueno que nosotros pensemos en que vamos a salir de esto, en que vamos a salir de toda esta problemática y que ojalá salgamos fortalecidos de todo ese proceso que involucra aprender lecciones de toda esta situación del COVID. ¿Por qué quisimos hablar? Primero porque estamos enfrentándonos a una situación, a una vivencia, a una experiencia que posiblemente ninguno de nosotros pueda decir yo viví algo similar. Tal vez alguien experimentó un periodo de guerra. Yo conversé en algunos momentos con mis padres que experimentaron vivir en Costa Rica lo que era la guerra mundial, pero era muy lejano. Y a partir de esto que hemos estado viviendo, reflexionar sobre qué es lo que le ha pasado a las empresas y si podemos generar lecciones de esto y pensar en qué pasa con riesgo. Si riesgo en este momento tiene que estar atento de inventariar cuáles son los eventos materializados que ha tenido la organización donde estamos laborando. Si los teníamos contemplados o no los teníamos contemplados. Supongo que todos ustedes en algún momento han escuchado esa canción de John Lennon. Y John Lennon en sus sueños hablaba de un mundo sin fronteras, un mundo donde no había países. Y posiblemente nosotros veíamos movimientos en Europa, por ejemplo, en la Unión Europea, tendientes a ese buscar que no hubiese fronteras. Y si somos de Centroamérica, hemos escuchado iniciativas que los países han querido hacer para lograr que nos unamos, para lograr que siendo un grupo mayor podamos tener mejores capacidades de negociación y una mejor forma de trabajar todos. Pero lo que ha pasado con el COVID
es muy interesante, porque a partir de algunos días de marzo, lo que vimos fue exactamente el efecto en contrario. Y empezamos a ver que los países cerraron sus fronteras. Y cerraron sus fronteras, ¿por qué? Cerraron sus fronteras fundamentalmente porque querían proteger a sus habitantes ante una situación que nos estaba viniendo fundamentalmente por medios de comunicación aéreos, marítimos y terrestres. Y bueno, pasamos de vértigo, de velocidad, de aglomeraciones en las ciudades a prácticamente congelarnos, a que nos dijeran quédese en su casa y no salga si no es necesario, a ciudades que estábamos acostumbrados a verlas llenas de personas y se enfrentan ahora a sus calles vacías. Y eso empieza a generarnos algunas dudas o preguntas que tenemos que hacernos específicamente en la gestión del riesgo. Eso que ustedes observan en pantalla es una pregunta que yo me hice a partir de haber desarrollado modelos de riesgo, de haber participado con empresas en la identificación de eventos de riesgo. Y la pregunta que me hacía es, bueno, fallaron los modelos de riesgo, lo que estuvimos haciendo, ¿servía o no servía? Fue un fracaso lo que hicimos en riesgo porque se encadenaron un conjunto de eventos uno detrás de otro y posiblemente nadie los tenía en el inventario. Y si no los teníamos en el inventario, pues no los gestionamos. Y si no los gestionamos, pues estamos sufriendo las consecuencias de eso. Pero también hay cosas curiosas. Resulta muy llamativo que la gente de Wimbledon tenía una cobertura para su torneo con un seguro contra pandemias. Y su cláusula cubría gran parte de las pérdidas que pudo haber tenido los organizadores con respecto a este evento, que todos sabemos que mueve millones de dólares cada vez que se da, y los premios son muy jugosos para los jugadores. Entonces, si hace un momento nos preguntamos si fue un fracaso en todos los casos donde no gestionamos el tema de la pandemia en la dimensión que teníamos que haberlo planteado, pues también tendríamos que preguntarnos algo que puede resultar interesante. Entonces, si tenían en Wimbledon gestión de riesgo, la gestión de riesgo de ellos fue exitosa porque tenían contemplado ese evento. ¿Es así de sencillo que nosotros podemos analizar este tipo de cosas o es muchísimo más complejo que simplemente decir si lo tengo inventariado estoy bien, si no lo tengo inventariado estaba mal mi modelo de riesgos? En esa línea de siempre es importante decir, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un evento materializado? Y fundamentalmente podríamos decir que es una situación que se presentó, que se dio, pero que fundamentalmente podemos medir que impactó negativamente en el logro de objetivos de la organización. O sea, la organización ve afectado su logro de objetivos producto del evento materializado. Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos eventos materializados? ¿Qué es lo que le sucede al negocio? Podríamos enfrentarnos a situaciones donde la empresa, el negocio, las unidades de negocio, la gente de riesgo, ni siquiera se habían dado cuenta de que tenían una situación que podía ser riesgo. Si no la identificábamos, por supuesto no la íbamos a gestionar. Pero también pudimos haberla identificado y haber medido mal el riesgo. ¿Qué pasa si medimos mal el riesgo? Pudimos haber pensado que el nivel de riesgo que teníamos era aceptable y por tanto no ameritaba tomar medidas de mitigación. O teníamos mitigadores, pero resultaron insuficientes. O estábamos intentando mitigar, pero no mitigamos a tiempo. También podríamos encontrarnos que
Simple y sencillamente nos pasó, pero alguien quiere olvidarse que pasó, no quiere analizar qué lo causó. O igual, podría pasar que ahora estemos trabajando en la crisis y vemos cómo ordenamos el negocio, pero simple y sencillamente cuando se recupere la normalidad, nos agarra la trampa de la actividad y ya se queda olvidado qué lecciones nos había dejado la cantidad de posibles eventos que hemos estado sufriendo. O también podría pasar que la gente asustada empiece a incorporar mitigadores en exceso en el negocio, que son caros y que pueden entorpecer el funcionamiento de la institución. Un poco de reaccionar por dolor, porque le duele en el alma a uno que se empezaron a materializar cosas y empieza a trabajar no con el cerebro, sino con el corazoncito, tratando de resolver las cosas. En esa línea, entonces, ¿qué nos dicen los eventos materializados cuando se dan? Uno, nos tiene que explicar si está funcionando la identificación de los riesgos. Nos tiene que decir si los mitigadores son eficaces. Nos explica algo de cultura y ética de la institución, de si agarramos las cosas en serio o lo hicimos para un requisito normativo o tenemos poca visión de cuáles son los eventos de riesgo, porque el tema cultural involucra un tema de capacitación. También uno puede preguntarse si los eventos nos dicen algo sobre la capacidad de la organización de aprender lecciones. Aprender lecciones en el sentido de tratar de que no se repita a futuro algunas situaciones que pueden ser traumáticas. Los eventos materializados también ayudan a entender cómo manejan las emociones las diferentes partes del negocio. Si hay gente que es muy emotiva y se pone muy nerviosa y reacciona de manera un poco impetuosa, o hay gente que es fría, racional y enfrenta la crisis buscando soluciones que puedan sostenerse en el tiempo. Y de igual manera, los eventos materializados nos ayudan a entender cuál es la capacidad de reinvención que puede tener la institución. Cómo aprovecha situaciones que se pueden estar presentando para decir, yo aquí tengo una oportunidad, yo no me voy a quedar esperando a que esto pase y voy a tratar de resolver las cosas a futuro. Dentro de esa línea, hay una variable que es fundamental para que esto funcione. La variable se llama capacidad de riesgo. Es cuánto la organización es capaz de absorber en temas de riesgo en función de sus metas de desempeño. Si lo que ha estado pasando lo empieza a maltratar de manera dramática a la organización, pues sencillamente nos vamos a encontrar que va a haber empresas que desaparecieron, porque la dimensión del impacto que están teniendo los deja fuera del mercado. Pero habrá otras que podrán inclusive salir fortalecidas. Esto es parte de lo que tenemos que empezar a pensar, qué es lo que está pasando. Bueno, estrictamente la sustancia de todo esto. ¿Qué cosas he venido intentando recopilar sobre lecciones y oportunidades que nos puede dejar esto? Por ejemplo, ¿se han ustedes puesto a pensar qué es lo que nos ha dicho el tema de los virus o el coronavirus específicamente sobre el tema de cómo enfrentar la globalización y las fronteras? ¿Qué pasó? Pues sencillamente empezamos a ver en los inicios de enero que el COVID aparecía en China y veíamos con extrañeza que decían cerraron una ciudad y no se pueden mover de ahí, y de alguna manera tal vez lo veíamos muy lejano. Pero ¿qué son las lecciones que nos deja esto? Lo primero es que definitivamente cuando retornemos a la normalidad o a la nueva normalidad, porque ahora hablamos de nueva normalidad, tendremos que pensar cómo van a quedar los controles de entrada y salida de viajeros en los diferentes medios de transporte.
cambiará la forma en que se hacen los procesos de entrada a un aeropuerto, de salida de un aeropuerto, de llegada de un crucero con todas las injusticias que uno puede haber visto para esos pobres pasajeros que nadie los quería recibir. Cambiará la forma en que nosotros empezaremos a ver cómo cuidamos nuestro organismo cuando llegamos a otro país. Porque al llegar a otro país nos enfrentamos a condiciones que no son las que estamos acostumbrados y podríamos estar expuestos a enfermarnos más fácilmente que cuando estamos en nuestro medio habitual. Entenderemos que cuando llegamos de un viaje del exterior, hay que tomar en cuenta que es importante el tema del aislamiento y la distancia y no llegar, y si vengo llegando de cualquier país, empezar a dar abrazos cariñosos a todos los familiares sin siquiera haberse lavado las manos, porque mucho del contagio ha sido en los recibimientos efusivos que recibieron algunas personas al llegar de otro país. Y también esto nos dice que así como ahorita estamos en una charla virtual, las tecnologías han sido vitales para poder enfrentar la crisis. Pero también hay que empezar a pensar cuántos de los desplazamientos que se hacían en las organizaciones más adelante los vamos a tener que limitar. ¿Por qué limitarlos? Bueno, porque si ya aprendimos que muchas reuniones se pueden hacer, no importa en qué país están, y hemos sido eficaces en ese. Raquel, ¿nos ayudas apagando el micrófono? Gracias. Esta parte del desplazamiento es todo un reto, porque no hay duda que cuando uno viaja por trabajo hay una parte que es ingrata. La gente dice, qué bonito viajar porque estás en otro país, pero a veces cuando uno va de trabajo, lo que conoce es el hotel y lo que conoce es dónde va a trabajar. Pero lo otro es que hay otros ingredientes que pueden ser interesantes de un viaje, el compartir con personas de otro país, el conocer costumbres, el saborear comidas de otro lugar, etcétera, hacen atractivo el viajar. Pero lo que es cierto es que ahora las empresas tienen que empezar a ver si la tecnología también nos ayuda a reducir costos, porque algo que se ha dado para muchos negocios es que se redujeron los ingresos. Y cuando se reducen los ingresos, lo primero que uno tiene que hacer es, bueno, ahora sí, ¿cómo hago para maximizar el dinero que tenemos en función de todo lo que tenemos que desarrollar como negocio? Y el desplazamiento muchas veces tiene un costo alto para las empresas. Entonces, ya ahí empezamos a tener lecciones que vamos a tener que ver cómo se van a dar. Ayer leía que ya hay disposiciones de algunas líneas aéreas que dicen usted va a tener que viajar con mascarilla. Las líneas aéreas ya están empezando a decir vamos a eliminar el asiento del medio en las filas que son de 3 asientos para que la gente se siente con un poco más de distanciamiento. Pero si hacen eso van a tener una merma en los ingresos y eso podría generar o un aumento en el costo del boleto o sencillamente que las líneas aéreas no resulte rentable viajar a algunos lugares. Y eso es parte de lo que posiblemente vamos a necesitar para que nos den confianza. Porque yo les podría preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes hoy se sentirían confiables montándose en un avión que esté completamente lleno de personas, de diferentes nacionalidades y que usted no sabe cuáles van enfermos y cuáles van sanos? ¿Será interesante y será apasionante montarse en el avión como antes era? ¿O entrará uno con algunos temores? ¿Cómo van a ser las líneas aéreas para quitarnos esos temores? Si no aprendemos de eso, pues le costará mucho a la gente de las líneas aéreas recuperarse. Pero igual, ¿cuánto nos han hablado de temas de higiene? Del tema del lavado de manos, del tema de cómo se estornuda, de cómo se tose, de cómo se aísla a una persona que está enferma
para que no contagie en la familia o no contagie en el lugar de trabajo? ¿De cómo hacemos para que si alguien está con alguna enfermedad, no necesariamente el COVID, hasta un simple resfrío, resultará importante el separarle un vaso, un plato, utensilios y ponerlos por separado, porque eso nos va a ayudar a que haya menos enfermos dentro de la familia o dentro del trabajo? Y observen esa pareja de, me imagino, novios o esposos. ¿Será bonito comer así? ¿Será bonito compartir un pedazo de pizza casi que dándose un beso? Bueno, en las condiciones actuales, ¿será inteligente aplicar ese tipo de prácticas? ¿Nos estaremos exponiendo más a enfermedades? ¿Tendremos que analizar si es importante cambiar algunos patrones de comportamiento? ¿O pasado esto, volveremos a darnos apretones de manos sin saber de dónde viene alguien, toser de forma incorrecta, compartir la comida entre compañeros picando de lo que tiene el compañero y metiendo la mano en su plato con toda la confianza que lo hacíamos en algún momento? ¿Qué pasará de todo esto? Porque lo que sí hemos aprendido es que las malas prácticas de higiene y la forma en que hemos establecido la convivencia facilitaban enormemente la transmisión. Y los niveles de contagio de uno hacia muchos que se han dado en el COVID muestran que muchos de los hábitos que hemos tenido no necesariamente son los mejores. Pero también nos encontramos con otras cosas curiosas. Nos encontramos con que las regulaciones nacionales y las normativas de algunas empresas se quedaban cortas para reaccionar a una pandemia y a situaciones donde no se podía reunir la gente para trabajar. Y entonces hemos tenido que ver a los congresos sesionar de maneras hasta curiosas para poder sacar legislaciones especiales que le permitieran a los países poder actuar en temas como flexibilización de horarios, cómo suspender contratos laborales sin que eso generara demandas y procedimientos incorrectos por parte de los patronos. Empresas han tenido que revisar sus estatutos y reglamentos para decir, bueno, ¿y cómo hago para autorizar para que alguien pueda trabajar desde su casa y que no haya ningún conflicto desde el punto de vista laboral? ¿Cómo hacemos para que las juntas directivas se puedan reunir en línea y que los acuerdos de esas juntas directivas no estén viciados? Ahí hay lecciones que también hemos tenido que venir aprendiendo y que tenemos que revisar qué más hay que reforzar en esa línea. Igual que tenemos que pensar qué fallas tenían los contratos con proveedores o con empleados para ver qué cláusulas necesitan ser reforzadas. Reforzadas no para maltratar al proveedor, no para maltratar al empleado, sino para que haya un balance en la relación de la empresa con sus proveedores, en la relación de la empresa con los proveedores, de manera que podamos reaccionar de una mejor manera y más expedita a posibles eventos de estos, porque ¿cuántos de ustedes desearían que esto no se vuelva a repetir? Pero la pregunta es, ¿se puede volver a repetir? Si se puede volver a repetir un evento de estos o una crisis de estas, ¿están las empresas aprendiendo la lección o vamos a repetir los mismos errores y vamos a tener que improvisar porque posiblemente la memoria se nos haya olvidado qué fue lo que hicimos en este momento? Bueno, hay cosas que uno tiene que analizar con sumo cuidado. Cuando uno vio noticias como que una línea aérea puso todos sus aviones en tierra, se tiene que llegar a preguntar qué implica para un negocio paralizar de forma completa y dejar de percibir sus ingresos, sabiendo que sus costos en muchos de los casos no van a detenerse. Habrá algunos que sí, pero otros van a continuar. Y entonces
hay preguntas que uno tiene que hacerse. ¿De qué tamaño era la reserva financiera para tiempos de crisis que tenía el negocio? ¿Fue suficiente o después de esto habrá que reforzarla? ¿Cómo fueron las capacidades de negociación con proveedores y acreedores? ¿Qué le decía a un proveedor que posiblemente le teníamos que decir, le tengo que pagar, pero no tengo dinero? ¿El proveedor aceptaba la negociación o no la aceptaba? ¿Qué le decíamos a alguien que nos decía, no le puedo pagar, necesito que me dé tiempo? Y aquí hemos visto cosas que hemos observado de parte de las empresas, por ejemplo, bancarias, que han establecido prórrogas para los pagos de los créditos, que benefician a la persona que tiene un crédito, pero también los beneficia a ellos porque si no tendrían que hacer reservas por morosidad muy importantes. ¿Cómo debe aprender la empresa a restringir el gasto? ¿Por qué? Porque al final lo que nosotros tenemos que pensar es, ¿y ahora cómo vamos a reiniciar? Podemos darnos el lujo de llegar y decir, bueno, que se vayan los empleados, empezamos a cerrar contratos. ¿Cuánto talento podríamos llegar a perder? ¿Cuál es el talento que no podemos darnos el lujo de perder? Porque si lo despedimos, no necesariamente lo vamos a poder contratar. ¿Cómo estaba mi cartera de servicios? ¿Qué tipo de servicios estábamos dando? Si estábamos dependiendo de una sola fuente de ingreso, si nos quedamos sin ese ingreso, ¿queda el negocio paralizado o teníamos varias formas de tener ingresos y por tanto si alguno se disminuyó, los otros nos sirvieron para enfrentar la crisis? Y algo que también tenemos que pensar es qué han hecho los negocios ante las modalidades de venta en línea y entrega a domicilio. ¿Aprovecharon eso o no lo aprovecharon? ¿Cuántos de ustedes hoy han decidido entrar al sitio de un supermercado, hacer el encargo de sus provisiones y que se las lleguen a dejar a su casa para evitar el riesgo de salir? Pero ahí se tuvo que reinventar el supermercado y se tuvieron que reinventar sus aliados estratégicos para hacer las entregas. Porque si pedíamos y me entregaban a 5 días los víveres, ya no iba a servir. Entonces, ¿qué vamos a aprender de lo que implica paralizar el servicio? ¿Qué vamos a lograr como lecciones y oportunidades de todo esto? La lámina que aparece ahí, posiblemente todos de ustedes se van a imaginar un call center. ¿Y qué pasa en un call center? Se cumplen las reglas de distanciamiento social. Si hay hacinamiento, hay posibilidades de que se transmitan más fácilmente las enfermedades. Entonces, ¿cómo están las oficinas hoy? ¿Nos sirve tener las oficinas con gente hacinada pensando en la transmisión de virus? Porque hoy lo tenemos evidente, pero, señores, ¿se pueden preguntar ustedes si esto no se estaba dando con el resfrío? ¿No se estaba dando con enfermedades digestivas por transmisión por tener gente cercana? ¿Habremos aprendido bien las prácticas de lavado de manos? Cuando lleguemos al trabajo, ¿seguiremos aplicando buenas prácticas o cambiará esto? ¿Qué vamos a aprender de qué es un buen empleado? ¿Será bueno pensar que el buen empleado es aquel que llega enfermo al trabajo para que vean que está con la camiseta puesta de la organización? ¿O nos servirá que se quede laborando desde la casa si es que puede seguir trabajando? ¿Qué tanto nos va a ayudar el teletrabajo en todo esto? ¿Qué tanto nosotros estamos aprendiendo que hoy el teletrabajo puede ser una buena forma para que las empresas logren construir mejor un escenario para reducir costos? Porque ¿cuánto gana un negocio si puede tener instalaciones físicas más pequeñas para alojar a su gente? Ahí hay otra lección que podríamos empezar a revisar. Si ustedes observan el dibujo que está ahí, ahí tenemos una imagen de un marcador para entrada y salida de los funcionarios. Aplica un control de esos en medio de una pandemia. Aplica cuando le dicen a los funcionarios,
váyanse para su casa. ¿Tendrá sentido que nosotros pensemos que los controles que teníamos para un ambiente laboral a la antigua, a como se hacía antes del COVID, hoy funcionan? Entonces, ¿qué cosas debemos pensar en términos de cómo tenemos que rediseñar y flexibilizar las actividades de control? ¿Qué tanto dentro de esa flexibilización de las actividades de control implica fortalecimiento de los temas éticos y de la responsabilidad del funcionario? Porque no va a tener uno la posibilidad de incorporar todos los controles que se aplican a un negocio cuando la persona trabaja de su casa. La forma de medir el desempeño es lo mismo hoy a como se hacía antes o cuando estamos trabajando de forma distribuida. Tenemos que pensar en formas diferentes de medir el desempeño. ¿Estaban preparados nuestros sistemas y aplicaciones para fortalecer los esquemas de control de una manera inteligente donde no se tiene que andar supervisando en la espalda al funcionario, sino que lo que tenemos que ver es que la persona pueda desempeñarse? ¿Qué de esto estamos aprendiendo? De la misma forma, posiblemente algunos de ustedes hoy estarán escuchando la charla como ese muchacho, con un short, y si quisieron poner muy sobrios, pues se pusieron una corbata. Pero ¿qué aprendimos de cuando les dijimos a los funcionarios que se fueran a laborar a sus casas? ¿Estábamos realmente preparados desde el punto de vista de seguridad de las tecnologías? Tenemos que fortalecer la seguridad de las tecnologías de nuestro negocio para que los empleados puedan laborar desde su casa, sobre todo cuando estamos pensando que ya no son unos cuantos, sino es un buen porcentaje de los funcionarios. ¿Qué pasó con la demanda del ancho de banda? ¿Cuánto ancho de banda necesita tener la empresa cuando se conectan todos sus funcionarios en línea y vamos a tener muchas sesiones como esta en el trabajo en forma simultánea? ¿Y cuánto es el ancho de banda que tiene el empleado en su casa? Porque posiblemente el empleado estaba tranquilo si tenía que trabajar un día desde su casa y nadie más estaba en su casa. Pero hoy podrían encontrarse situaciones donde está el papá, la mamá y los hijos, todos teniendo que usar opciones de conexión por internet para poder o estudiar o trabajar. Entonces el ancho de banda no es igual. ¿Habrán mejorado la productividad los funcionarios? La pregunta que tenemos que hacernos es, si mejoraron la productividad es porque los niveles de concentración que alcanzaron trabajando desde su casa son mayores que los que les ofrecemos trabajando en la oficina. ¿Qué tipo de distractores tendríamos que eliminar para mantener estándares de productividad igual? Si bajaron su productividad, bueno, ¿por qué es que la persona no tiene los niveles de productividad adecuados? ¿Cómo podemos hacer para aumentar el teletrabajo ya como una práctica, no como una reacción a una crisis? ¿Qué condiciones tiene que tener la persona para poder trabajar desde la casa tiempos prolongados? ¿Cómo se hace para trabajar, sobre todo en los casos donde usted eventualmente se enfrenta a trabajar todo el día desde su casa solo, con los silencios que eso involucra? ¿Y cuán pesado puede ser estar dentro de su casa con silencio absoluto durante muchas horas? Ese tipo de cosas tenemos que pensar cuánto se ha pagado y cuánto tenemos que aprender de todo esto. Lo que tenemos que hacernos es, bueno, y esto tiene que pensarlo. Don Julio, ¿se apaga el micrófono? Démosle un poquito. Bien. Julio, ¿puedes por favor apagar el micrófono? Gracias, muy amable. Gracias, Eduardo. ¿Qué otras lecciones nos deja esto? Hay muchas organizaciones que tienen
problemas importantes con el manejo de las reuniones. Tienen una pandemia, para ponerlo en términos del COVID, de reuniones. Se reúnen para todo y las reuniones no son controladas en tiempo, no son eficaces. Pero entonces uno tiene que preguntarse, ¿y las reuniones virtuales han sido eficaces? ¿Qué hemos enfrentado algunos de nosotros? Reuniones donde la gestión del tiempo no ha sido inteligente y entonces tenemos que preguntarnos, bueno, si esto que está pasando va a ser una práctica, ¿cómo hacemos para que las sesiones tengan un manejo de tiempo adecuado? ¿Cómo hacemos para que usemos las reuniones virtuales como un mecanismo para reducir viajes, costos y tiempos? ¿Cómo hacemos para que en las casas no haya conflictos por demandas de ancho de banda? ¿Estamos escogiendo la herramienta correcta para hacer las reuniones? ¿Están pudiendo juntas directivas lograr, cuando son personas muy ocupadas, poderse reunir de una manera más flexible a partir de reuniones virtuales de lo que lo venían haciendo en reuniones tradicionales? ¿Podríamos alcanzar una mayor presencia de los directores en algunos temas que son importantes, que a veces costaba poderlos tener cerca? ¿Qué podemos aprender de lo que nos está diciendo las reuniones virtuales? Porque ya sabemos que, por ejemplo, en temas de capacitación, será una opción que tenemos que tener en la vista de aquí en adelante, en complemento a los cursos que posiblemente se hacían presenciales, porque ya no todo va a poder ser presencial. Entonces, ¿cómo aprendemos de este tipo de experiencias que estamos teniendo? ¿Y qué pasó con la casa? ¿Era suficiente con decir, me llevo la portable y tengo la portable y trabajo con la portable? O si ya voy a trabajar con tiempos prolongados, necesitaré un monitor más grande, ya no es la configuración de la computadora portátil que ya teníamos, posiblemente sea más importante el tamaño del monitor para trabajar en la portable desde la casa. ¿Será importante un segundo monitor? ¿Tendré que trabajar con audífonos para que los demás de mi casa no tengan que escuchar lo que estoy hablando? Por ejemplo, pensemos en auditores, que estemos trabajando con temas sensibles y estemos hablando con un cliente. ¿Cómo garantizamos confidencialidad si también está mi hija o mi esposa trabajando a la vez y estamos hablando a viva voz? ¿Cómo logramos ese tipo de cosas que se pueden garantizar dentro del negocio, pero que en la casa no se pueden garantizar? ¿Cómo hacemos para que el volumen con el que estamos hablando, particularmente cuando nos ponemos un audífono, no mareemos a los que están a la par? Porque de repente no vamos a poder dejar trabajar a los que están en la casa porque no modulamos la voz. La silla, la mesa, la luz que podíamos tener en la oficina controlada, no necesariamente en la casa lo tenemos igual. ¿Qué de esto nos está dejando lecciones el COVID y lo que estamos enfrentando? Bien, señores, ¿qué hemos intentado con todo esto que les he venido comentando? Uno, intentar hacer una lista. Lo que pasa es que esta historia no ha terminado. Nadie me puede decir hoy cuándo saldremos de esta pandemia. Por tanto, entonces tendremos que seguir con una tarea, inventariando eventos, ver qué eventos se han materializado, de cuáles sacamos lecciones, cómo logramos que logremos oportunidades de esto, cómo logramos que no nos oculten eventos, porque cada evento que se oculta no nos permite aprender. Tenemos que aprender de esto. Si aprendemos, lo duro que estamos viviendo nos va a ayudar a vivir mejor después. Pero si no, las cosas se van a complicar. Hace unos días leía un artículo donde hablaban de que Gorbachev, el líder ruso en la época en la que se eliminó el muro de Berlín, hablaba de que luego de esta pandemia el mundo debe juntarse, debe estar más junto. Y uno se queda preguntando si realmente iremos a eso o iremos a un mundo donde cada quien se vuelva más cerrado, porque lo que hemos estado observando es un poco la tendencia
a volver a cerrar fronteras, con lo que eso implica desde el punto de vista de la convivencia de nosotros como seres humanos. Entonces, tenemos que seguir intentando hacer el ejercicio. ¿Quiénes? Los que están en riesgo, porque es fundamental demostrar que hay eventos materializados para poder fortalecer los mitigadores de la institución. Los que estamos en auditoría, porque la auditoría se tiene que convertir en asesora y debe hacer que no se nos olviden las lecciones y oportunidades de todo esto que está pasando. Tenemos que lograr que esto no sea en balde. Esto, ¿qué es lo que está pasando? Hoy tenemos altísima incertidumbre. Y en la incertidumbre es cuando es más importante tener modelos de riesgo. Si tuviéramos certidumbre, los modelos de riesgo pierden sentido. Entonces hay que fortalecerlos. Y tenemos que aprovechar para demostrar que los modelos de riesgo que tiene el negocio dan valor agregado. Para hacer eso tenemos que demostrar no solamente que estamos participando en comités de crisis, que estamos ayudando a analizar escenarios durante las crisis, sino que logramos generar lecciones y oportunidades de la parte dura que estamos viviendo, que se llama eventos materializados, porque es duro lo que estamos viviendo. Tropezar no es malo, porque en la vida nos vamos llevando golpecitos. Lo que es malísimo es encariñarnos con la piedra. Y el ser humano le encanta tropezarse 1, 2 y 1000 veces en la misma piedra. Entonces, en esto que estamos viviendo, el tema de aprender lecciones y oportunidades es una reflexión de que no podemos darnos el lujo de no generar aprendizaje de lo que hemos estado viviendo, tanto a nivel personal como a nivel de empresas, a nivel de países. Y eso es parte de lo que tenemos que lograr. De mi parte, eso es lo que quería compartirles. De las lecciones aprendidas, hoy no puedo más que ofrecerles un autoabrazo, porque no los puedo abrazar. Entonces, por favor, regálense un autoabrazo, un buen autoabrazo, y no dejen de cuidarse y de proteger a su gente. Es vital en lo que estamos haciendo este tipo de cosas, que los negocios, el distanciamiento social, las reglas que están poniendo los gobiernos, tenemos que seguirlas, si no va a ser muy difícil salir de esta situación. Excelente. Gracias, Ahí le dejo. Manuel. Ok. Te escucho, Eduardo. Perfecto. Perfecto. Gracias, Manuel. Sin duda, pues hay muchas lecciones que debemos de capitalizar de lo que estamos viviendo. Realmente creo que nadie estaba preparado, ¿verdad? Para dar continuidad en la operación, ¿verdad? Y bueno, hay que aprender mucho de esto. Algunas preguntas, está abierto el chat, ¿verdad? Para hacer las consultas a nuestro conferencista, a Manuel. Yo tengo una, por ejemplo, Manuel, tú hablabas sobre la flexibilidad del control, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces con nuestra participación como auditoría interna? ¿Hasta dónde tenemos que ser flexibles sin afectar la operación, sin descuidar el aseguramiento y mantener siempre la independencia? O sea, ¿qué rol podemos jugar nosotros en este proceso? Lindísima pregunta, Eduardo. Mira, mi criterio es que en tiempos de crisis, el tema de independencia en auditoría hay que saberlo digerir. Porque si estamos en una situación de crisis, es fundamental saber que hay que flexibilizar algunos controles, porque si no, no se trabaja la crisis. Entonces, ¿qué debe primero que todo lograr la auditoría? Debe lograr estar presente en las discusiones de cuáles son aquellos controles que posiblemente haya que flexibilizar para dar asesoría sobre qué tipo de amenazas podríamos tener al flexibilizar algunas cosas, cómo podríamos
dar seguimiento a las operaciones dentro de esa flexibilización para poder detectar cosas que eventualmente se puedan estar saliendo de los cauces normales precisamente por la flexibilización, y además ofrecer la ayuda de cómo podemos monitorear dentro de la flexibilización el cauce o la forma en que se están dando las operaciones en el negocio, sabiendo que hay cosas que las estamos flexibilizando. Ahora, flexibilizar no es quitar, es lograr aflojar algunas amarras entendiendo que no estamos juntos y que no estamos actuando con los procedimientos normales. Si no son los normales, si son de excepción, algo tenemos que flexibilizar. Entonces, Eduardo, creo que la clave es estar cerca de la discusión, aportar asesoría cuando se están implementando y ofrecer monitoreo en aquellas cosas en las que sabemos que tuvimos que flexibilizar. Creo que son claves dentro de este entorno en el que estamos viviendo. Ok, excelente, Manuel. Otra pregunta que tenemos es, al regresar, o sea, sabemos que muchos estamos trabajando desde casa y la mayoría estamos en las redes domésticas, ¿verdad? Estamos con el internet de nuestra casa o estamos con el internet de nuestro teléfono celular. ¿Cómo o qué tendríamos que hacer ahorita, digamos, para garantizarle a la administración de que mantenemos el tema de seguridad de la información? Porque estamos utilizando una red pues que probablemente pues no tenga la seguridad que requiere o que están dentro de la empresa si nos conectamos a la red. Eso es uno lo que es ahorita, ¿verdad? Eh, ¿Qué podemos hacer para mantener estas medidas de seguridad de la información? Y ya después, cuando regresemos, muchos tenemos, como te decía, nuestras máquinas, ¿verdad? Entonces, cuando regresemos, ¿existe algún riesgo o qué podríamos sugerir o evaluar ya cuando regresemos a nuestras entidades y que todos que han estado en sus redes domésticas y demás no genere algún conflicto, no genere algún riesgo relevante para la entidad? Mira, Eduardo, el tema de la seguridad al estar conectado desde la casa involucra muchas variables. O sea, la primera variable es quiénes viven en mi casa y qué usos hacen de los recursos computacionales que están en la casa. Porque, por ejemplo, si tengo un hijo que es un gamer, pues posiblemente él va a andar explorando cosas complicadas. Si tengo un hijo que le gusta andar explorando sitios de hackeo y cosas por el estilo, me va a dar dolores de cabeza. Pero lo otro es, ¿cuáles fueron las formas de configurar el computador que tiene la persona para que cuando está desde la casa o usando tu celular te conectes al negocio? ¿Cómo es esa conexión? Si es a través de una red privada, lo que se llama un VPN, y entonces estamos controlando el flujo, o estamos permitiendo a la persona que interactúe muy libremente desde su casa con recursos de la organización. Igual debiéramos preguntarnos dónde están los datos que está usando la persona, porque si los está trabajando desde su computadora y la computadora es una computadora que era computadora de la casa, pues entonces ahí vamos a tener un problema. Si es una computadora del negocio, entonces ahí es un poquito más sencillo, pero igual podríamos preguntarnos, ¿el disco duro está cifrado o no está cifrado? ¿Qué tantos programas le dejamos instalar a esa persona para que pudiera trabajar desde la casa? ¿Cómo se hizo esa configuración de esos programas? ¿Recibió soporte de la gente de tecnología o nada más le dijimos conéctese a tal lugar y baje Zoom porque vamos a trabajar con Zoom, o baje GoToMeeting porque vamos a dar una charla con GoToMeeting, y la persona empezó a instalar aplicaciones a la libre? Entonces ahí vamos a tener que pensar en eso. Cuando llegue a la organización la computadora, lo primero que habrá que hacer es una verificación de cómo viene configurada esa máquina. Porque si viene con vulnerabilidades,
pues entonces habrá que cerrar esas vulnerabilidades antes de conectarla a la red. Igual habrá que preguntarse, si está manejando datos en la computadora, ¿quién está respaldando esa información? ¿Podríamos perder información clave por la forma en que se está trabajando? En fin, o sea, es un tema realmente inagotable de un montón de detalles que posiblemente se han venido dejando de lado en las organizaciones, porque esto nos agarró de sorpresa. La idea de váyase a la gente a su casa no estaba previsto en las dimensiones y mucha gente ha tenido que ver cómo hace para conectarse para poder seguir trabajando, porque si no, lo van a tener que despedir. De acuerdo. Perfecto. Estoy leyendo ya que algunos colegas han colocado o han escrito su pregunta. Mauricio, por ejemplo, nos dice como auditor, ¿a qué errores me expongo por la pandemia en mi desarrollo de auditorías? Errores. Errores. Mire, habría múltiples formas de poder entender el tema de la pregunta, pero voy a tratar de plantear escenarios. Errores. Bueno, ¿cómo hago cuando estoy en una reunión como estas con alguien del negocio para tratar temas sensibles del negocio si estoy en la casa y no puedo garantizar confidencialidad? ¿Debo tener control sobre eso o no debo tener control sobre eso? ¿En dónde trabajo? ¿Cómo cuido los datos que estoy viendo del negocio aún en mi casa? Porque en mi casa podría, a pesar del distanciamiento social, tener a un vecino y el vecino podría ser de la competencia y ahí podríamos tener errores. Errores podríamos tener en temas de cómo gestiono la productividad desde la casa, porque no es sencillo trabajar desde la casa y mantener la concentración. ¿Cómo no me contamino de la enorme cantidad de noticias que abruman a la persona y que le restan fuerza? ¿Cómo lograr dosificar ese montón de cosas que le entran a uno por un chat y por el correo y en las noticias en las televisiones de cuántas personas infectadas, que se murió uno, porque eso le resta energía a las personas. Errores. Creer que no se puede uno mover del escritorio porque tiene que estar pegado a la computadora porque el teletrabajo no sabe dimensionarlo. Y no, hay que moverse, hay que trabajar diferente. Errores, reuniones enormes y a cada rato con la gente cuando usted tiene que asignar tareas y que las ejecute la persona con responsabilidad. De manera que podría haber muchas cositas en las que podríamos estar cometiendo errores al trabajar desde la casa, precisamente porque no estábamos acostumbrados al teletrabajo y no estábamos acostumbrados a tener gente alrededor cuando estábamos en la casa. Pero sí hay bastantes cosas. Bueno, un error, no respaldar la información, no guardar los datos que estamos procesando, no saber cómo manejar los datos sensibles del negocio en una computadora que tenemos en la casa. Y ahí podríamos seguir enumerando, Eduardo, pero la lista es inagotable de cositas que podríamos pensar que hay que ponerle atención. Ok, gracias. Mauricio, esperamos que sea atendida tu pregunta. Samuel nos dice, ¿de qué forma el auditor debe darse por satisfechos en cuanto a la gestión de riesgo y cumplimiento con los cambios actuales? Me imagino que es dar por concluido o cómo concluir, si satisfactorio, no satisfactorio o me imagino que por ahí va la pregunta. Mira, si hoy yo he participado montando modelos de riesgo, he trabajado evaluando modelos de riesgo, si hoy uno se pregunta, uno se siente satisfecho con todo lo que hemos hecho en riesgo, posiblemente la respuesta sería no, porque nos falta muchísimo que aprender de todo esto, de cosas que hay que elaborar de mejor manera. Pero preguntas que debiéramos estarnos haciendo sobre lo que está haciendo la gente de riesgo y lo que está haciendo la gente del negocio, son preguntas como las que nos hemos planteado hoy. Por ejemplo, ¿se está haciendo inventario de las lecciones aprendidas, de los eventos materializados? ¿Estamos ajustando
los criterios sobre cómo se mide la probabilidad o el impacto, estamos logrando empezar a tomar medidas para mitigar los riesgos basado no en atropellar las cosas, sino fortaleciendo los modelos de riesgo, fortaleciendo los mapas de riesgo, trabajando de la mano con el negocio para lograr que los modelos se hagan más fuertes, porque el auditor lo que tiene que preguntarse es, bueno, ¿servía el modelo de riesgo de la organización? Lo están trabajando para fortalecerlo, porque no necesariamente todos los modelos de riesgo servían, o servía, pero hay que fortalecerlo. ¿Qué estamos haciendo sobre ese tipo de cosas? Son preguntas que vamos a tener que seguirnos haciendo de aquí en adelante bastante. Y lo otro, yo creo que no podemos olvidar que la segunda línea de defensa, en donde está el riesgo, y la tercera línea de defensa, que es auditoría, deben trabajar de la mano en el manejo de lo que es el nivel de riesgo institucional y en forma complementaria. No es solamente evaluar el riesgo, también tenemos que trabajar de la mano en el proceso para lograr que las tres líneas de defensa estén integradas. Y eso es una clave que no podemos olvidar. Excelente. Bueno, muchas gracias, Manuel, siempre por la disposición. Esperamos continuar pues este proceso de aprendizaje y esperamos también contar contigo para unas futuras capacitaciones, seminarios ya en línea, que pues es parte de las oportunidades y lecciones que nos deja esta pandemia, ¿verdad? Que no solamente las capacitaciones presenciales son las que, pues, de los que estábamos acostumbrados, sino que también ya a las capacitaciones virtuales. Y esperamos pues contar con tu apoyo ya para el desarrollo de estos eventos. Bueno, así finalizamos la conferencia. Gracias por acompañarnos. Cuídense mucho, en especial a las personas más vulnerables a este virus. Y recuerden, quédense en casa, que Dios